¿qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Nancy Utley y les doy la bienvenida a Diálogos desde la Frontera, un programa producido por el Colegio de la Frontera Norte. Como parte de la delimitación natural fronteriza entre México y Estados Unidos está la cuenca del río Bravo, que mide aproximadamente 455,000 kilómetros cuadrados. Poco más de la mitad de este río pertenece a Estados Unidos y el resto a México, lo que la convierte en una fuente importante de abastecimiento de agua para la región transfronteriza. El día de hoy nos acompaña el doctor Ismael Aguilar Benítez, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, adscrito al Departamento de Estudios Urbanos y de Medio Ambiente, desenvolviéndose actualmente en la sede de Monterrey. Especialista en planeación regional, política ambiental y gestión del agua. Bienvenido, doctor Ismael. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Nancy. Doctor, usted actualmente está participando en este momento en un proyecto basado en la organización de varios seminarios donde participan especialistas para hacer un proyecto regional sobre la cuenca del río Bravo. Pónganos un poco en contexto la necesidad de estos seminarios y de este proyecto. Sí, claro, me da mucho gusto compartir con ustedes esta colaboración que estamos haciendo con el Consejo de Cuenca del Río Bravo, entre otras organizaciones que está llevando a cabo estos seminarios. Es un grupo de seminarios, de 7 seminarios que están haciendo en diversos temas y que forman parte de un proceso consultivo para poder formular el programa hídrico regional de la cuenca, que en este caso se deriva y complementa lo que se formula a partir del programa nacional hídrico del país. Como tal vez algunos saben, la planeación en México se hace a partir de sectores. Hay un plan nacional que en este caso se refiere al sector hídrico, a todo lo que tiene que ver con proyectos y acciones para mejorar la gestión en 13 regiones hidrológicas administrativas, así es como la Comisión Nacional del Agua, quien lleva pues todos los procesos relacionados con la gestión del agua en México, ha organizado regionalmente al país. La región hidrológica administrativa 6, que corresponde al río Bravo, solamente por razones evidentes, pues se ocupa de la parte territorial en México, y entonces hay necesidad de formular estos planes de acciones, propuestas, proyectos que se tienen que realizar en relación al agua. Los antecedentes, además de esta cuestión formal del programa hídrico regional, tienen que ver con un proceso de planeación que se da regionalmente y que lidera el Consejo de Cuenca del Río Bravo, y nos ha pedido la colaboración como institución, como Colegio de la Frontera Norte, pero a nivel individual pues me ha pedido también formar parte de uno de los grupos de trabajo que están implementando, el Grupo Especializado de Trabajo en Planeación Estratégica. Y ese grupo, además de otras organizaciones, cuenta con el apoyo de especialistas de la región para hacer propuestas en términos de planeación. En 2018 comenzó un proceso de consulta regional con el tema de gobernanza del agua. Ese foro se llevó a cabo aquí en Monterrey, y con esto se inició un proceso también de consulta para el Programa Nacional Hídrico, que continuó en 2019 con otro foro que se realizó en Chihuahua. En Chihuahua ya fue un poco más aterrizado hacia discutir las necesidades de la cuenca del río Bravo y hacia la formulación de un programa estratégico desde la visión de la cuenca. Entonces, es un proceso que no inicia este año, que ya tiene sus antecedentes. El propio Consejo tiene la misión y el propósito de formular un plan para la región, y además ahora se le pidió por parte de la Comisión Nacional del Agua participar y básicamente encabezar este proceso consultivo para formular el programa hídrico regional. Y ahí es donde estamos colaborando con otras instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y organizaciones regionales. Doctor, este seminario, ¿cuál es el plan, o sea, cuál es la duración que va a tener este ciclo de seminarios o reuniones con especialistas? ¿Y cuáles son los principales temas a tratar en relación a la cuenca? Sí, a partir de lo que se consultó en el foro 2019 surgieron 13 temas. Son distintos temas que se están tratando
se han consultado algunos como lo que son el derecho humano al agua, que fue el primer foro, y la cuestión de el bienestar social relacionado con la cultura del agua. En el segundo foro, los dos temas principales fueron la democratización de la información, esas necesidades de contar con información confiable para hacer una gestión del agua más eficiente, más eficaz, y el desarrollo de capacidades técnicas y profesionales. Van a ser siete foros en total. En el tercero, que es en este miércoles próximo, bueno, dentro de una semana, no sé cuándo se vaya a ver el programa, pero lo tenemos programado cada 2 semanas, y en el tercer foro se va a ver la prevención de riesgos y cambio climático. Esos son los dos temas. Vamos a continuar con los temas de sustentabilidad hídrica e infraestructura y modernización. Posteriormente, en el quinto va a ser sustentabilidad ambiental, economía y productividad. En el sexto es calidad del agua, infraestructura y modernización. Y en el séptimo, gobernanza, gobernabilidad. Y uno de los temas que son más polémicos, el cumplimiento del Tratado de 1944. Entonces, como puede ver, tanto por la extensión de la región como por la complejidad de los temas que tienen que ver con la gestión del agua, pues se tratan diversos temas. Una parte interesante también de este foro y donde de estos seminarios donde me ha tocado participar es en el diseño de los mismos. A diferencia de un proceso consultivo y sobre todo ahora condicionados por la pandemia, se han hecho foros virtuales en donde principalmente se presentan oradores o se presentan ponencias, pero la consulta se reduce. En este caso nosotros lo estructuramos también con un proceso de consulta al final de cada seminario. Muchas gracias, doctor. Definitivamente es un tema complejo. Ahorita regresando del corte, nos gustaría conversar un poco sobre la problemática actual de la cuenca. Regresamos, continúen con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el doctor Ismael Aguilar Benítez sobre la cuenca del río Bravo. Doctor, antes de irnos al corte estábamos platicando sobre todos los proyectos que tienen o todos los temas que tienen en este seminario sobre la cuenca del río Bravo. Sabemos que el uso del agua de la cuenca principalmente es para el uso agrícola, que además depende mucho su caudal del cambio climático, que son varios de los temas que ustedes están abordando, y que además también está considerado en el Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos. Cuéntenos cuál es la situación actual de la cuenca o qué problemáticas o qué soluciones se están brindando a partir de estos seminarios. Sí, claro, Nancy. Bueno, para comenzar, creo que es conveniente tomar en cuenta que la región hidrológica administrativa, como está definida, es una delimitación administrativa y plantea muchas complejidades. Dentro de esa región hidrológica administrativa, que tiene una extensión de más de 358,000 kilómetros, que equivalen al 20% aproximadamente de la superficie del país, pues es obviamente una superficie muy compleja, un territorio muy complejo en donde hay distintas problemáticas que no se pueden, digamos, sintetizar en pocas líneas, pero independientemente de eso, y se viene todavía a ser más complejo el asunto con la cuestión de que sea una región que está en la parte de la frontera y que la cuenca, tanto en aguas superficiales como en aguas subterráneas, se tiene que negociar y se tiene que tratar con Estados Unidos, pues entonces plantea una problemática bastante más compleja. La región hidrológica además tiene, dentro de la región se encuentran definidas 59 cuencas hidrológicas. Entonces, si quisiéramos ver la problemática por cuenca, pues serían 59 problemáticas probablemente distintas. Se tienen 34 cuencas dentro de lo que se le llama la región Cuencas Cerradas del Norte. Está también otra región hidrológica, Bravo Conchos. Entonces, son 3 regiones hidrológicas dentro de toda la región hidrológica administrativa. Son un número
bastante grande de cuencas hidrológicas, y entonces la problemática pues sí puede presentarse como muy dispersa y muy complicada. Hay 102 acuíferos. Incluso recientemente en una de las consultas, en la consulta del seminario pasado, se cuestionaba un poco que haya esta delimitación entre cuencas y acuíferos, o solamente cuencas y acuíferos, porque los flujos de agua son más complejos. Entonces la problemática es pues bastante complicada, por decirlo menos, pero podemos caracterizarla con algunos elementos que se han definido en otros programas hídricos anteriores y también en muchos estudios que se han realizado. Sobre todo aquí una característica que es común a problemáticas de otras regiones y de otras cuencas es la sobreexplotación tanto del agua superficial como del agua subterránea, y principalmente se debe a la ineficiencia en los usos. Mencionó hace un momento que el uso principal es agrícola. Bueno, pues en el uso agrícola no solamente por cuestiones de exceso en el uso para riego, sino por el uso en cultivos como los nogales, en donde se requiere mucha agua en una zona en donde tenemos carencia de este recurso, pues hace evidente que es uno de los problemas de sobreexplotación por ineficiencia y por la definición de actividades agrícolas o ganaderas que no toman en cuenta las posibilidades reales productivas en la región con respecto al agua. También se registra una sobreconcesión de agua en relación con la disponibilidad. A pesar del problema de no conocer de manera confiable, según algunos analistas, la disponibilidad real de agua, pues lo que sí se sabe y es evidente es que en periodos de sequía, sobre todo, pues se nota esa sobreexplotación y ese sobreconcesionamiento que se da. Y si le agregamos a eso la contaminación, los problemas de contaminación que se dan tanto en las grandes ciudades o derivadas de la contaminación que proviene de las grandes ciudades, como de las zonas agrícolas por el uso de fertilizantes, plaguicidas, etcétera, pues entonces también vemos que hay una problemática combinada de sobreexplotación, de sobreconcesión y de contaminación de las aguas. Creo que aunado a esta problemática, también el tema de la aridez y las sequías y de la incertidumbre que viene a presentar el cambio climático, pues todavía agrava más la situación. Recientemente se realizó un estudio sobre cambio climático en la región Río Bravo, y precisamente se plantean estas problemáticas de, se tienen que tomar acciones y que tienen que ver con estas limitadas posibilidades de tener un conocimiento completo de qué va a ocurrir, de enfrentar problemas como las inundaciones en las grandes ciudades y como las sequías para las zonas rurales. Entonces, en términos, digamos, muy generales, esa puede ser la problemática, que de nuevo puede ser parecida a otras regiones, pero que cuando uno se vaya a zonas específicas, pues tiene también sus características distintivas. Doctor, en lo que estuve revisando sobre lo que ustedes han presentado hasta el momento sobre estos seminarios, también tienen especialistas encargados en estar pendiente de los impactos ambientales, no nada más en relación con el agua como los que me acaba de mencionar, sino también de la biodiversidad que existe alrededor de estas cuencas, ¿cierto? Sí, y de nuevo son proyectos algunos muy específicos. Un proyecto, por ejemplo, que le puedo comentar es en la región Cuatro Ciénegas, en donde se está trabajando en colaboración con ProNatura Noreste para la conservación de humedales. Entonces se están realizando ahí diversas acciones que tienen que ver con la protección de las pozas de las que se abastecen muchos agricultores para la producción de alfalfa, por ejemplo, y entonces se están planteando algunas alternativas para que el uso sea no solamente más eficiente, sino también que se dedique una cantidad de agua para la conservación de los humedales. Eso es estratégico para poder mantener a la región en condiciones de sustentabilidad. Muchas gracias, doctor. Vamos a ir a un corte y continuamos en Diálogos de la Frontera. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos de la Frontera. Seguimos conversando con el doctor Ismael Aguilar Benítez de la sede de Monterrey del Colegio de la Frontera Norte. Doctor,
estos seminarios que son más como una consulta porque reúne varios especialistas para analizar una problemática o el uso eficiente del agua de la cuenca. Cuéntenos sobre la metodología de este tipo de seminarios y cuáles son los objetivos principales de realizar esta actividad. Sí, claro, Nancy. Bueno, ahí también qué bueno que me hace la pregunta porque es interesante la manera en la que colaboramos como académicos interesados en el agua con organismos colegiados como el Consejo de Cuenca del Río Bravo. En otros procesos de consulta que se llevan en distintas regiones, por ejemplo el Valle de México, para la elaboración de este programa hídrico regional, se realizan pues eventos con un enfoque un poco más tradicional, donde participan especialistas, hay una serie de preguntas y bueno, ahí se termina un poco la consulta. En este caso es un proceso un poco más elaborado, en donde hemos colaborado para diseñar una metodología que está compuesta por estos seminarios consulta, que le llamamos así, son de consulta pública, pero están estructurados en 3 partes. En la primera parte hay especialistas, no necesariamente académicos, pero digamos profesionales dedicados al agua que conocen cada uno de los temas, de los 13 temas estratégicos que fueron definidos en la consulta de 2019 y que plantean como el marco de discusión de lo que se va a llevar después en los siguientes componentes. Ahí no hay preguntas, solamente está la presentación del marco conceptual. Y después en la segunda parte es donde ya tenemos un diálogo con especialistas regionales. Entonces ahí están sobre todo quienes trabajan directamente con la problemática de la cuenca, que dialogan entre ellos para saber cuáles son sus visiones sobre los retos que se encuentran en la región y sobre algunas alternativas que proponen. Y finalmente en una tercera fase, todos los asistentes al seminario pueden participar en distintas mesas temáticas. Esas mesas temáticas están divididas, son 5 grupos de trabajo en torno a objetivos que están delineados en el Programa Nacional Hídrico y entonces plantean también sus propuestas. De esta manera, digamos, es un proceso sistemático en donde primero se establece el marco de la discusión, segundo, se ven las propuestas que tienen especialistas y tercero, todos los asistentes pueden participar con sus propuestas. Completando este mecanismo de consulta, se encuentra también en línea un cuestionario, un formulario que está diseñado para responder 9 preguntas en cada uno de los temas estratégicos y cualquiera que esté interesado y que viva en la región puede hacer sus propuestas para tomarlas en cuenta en el programa hídrico regional. Y ahí quisiera también mencionar algo que me parece importante como analista. Este programa hídrico regional forma parte de una serie formará parte de una serie de documentos que se han elaborado. Hay por lo menos otros documentos antecediéndolo, uno que estaba planeado como prospectiva al 2030 y uno que fue formulado para el periodo 2018-2024. Hay ya un catálogo de proyectos y acciones que están formulados en esos documentos y seguramente en el que se terminará formulando con esta consulta debe haber coincidencia entre algunos de ellos. Entonces el propósito de la consulta no es hacer un listado exhaustivo de acciones o de buenos propósitos o de proyectos, por ejemplo, específicos de infraestructura que sean totalmente nuevo. Se tiene que definir su viabilidad en varios aspectos, no solamente el financiero, sino también incluso en el contexto político en el que se ubican para poder definir su prioridad en términos de la toma de decisiones en la cuenca sobre el recurso. El cuestionario el formulario está en línea, lo pueden llenar todos los interesados y creo que es un mecanismo bastante completo para poder tener las opiniones de todos aquellos que de manera crítica normalmente ven las acciones que se llevan a cabo en la política pública. Entonces creo que eso abre la posibilidad de que un público más amplio y no solamente los especialistas, nosotros ya sabemos como académicos
y muchas veces quienes están en el sector que dicen a quienes deberían preguntarnos son a nosotros porque somos los especialistas. Bueno, nosotros diferimos de eso. Yo creo que hay que preguntarle a todos quienes están sufriendo las condiciones reales de cómo se maneja el agua en la cuenca, y eso es lo que se propone con este proceso. Muy buena estrategia, doctor. Entonces, la parte de la metodología es incluir las opiniones de la población, de la sociedad que hace uso de la cuenca, y además también la creación de políticas públicas. Sí, exacto. Y también en parte viene de una directiva desde la dirección de Conagua, por la doctora Blanca Jiménez, que les pidió a los organismos de cuenca y direcciones locales de Conagua, pero que en este caso el Consejo de Cuenca del Río Bravo retoma, de incluir la participación social de manera más amplia. Desde el punto de vista de la planeación y como especialista en el tema, pues a mí me parece que es algo necesario y que se debe considerar. Eso no excluye que posterior a esta consulta se haga un análisis temático. Yo me he encontrado con opiniones que dicen, bueno, lo importante es que la gente exprese sus opiniones. Sí, pero también lo importante es analizarlas y tratar de manera sistemática y rigurosa priorizar esas acciones y ver cuál es su viabilidad. Entonces, esa es la parte que nos va a tocar y que es más técnica después de todo el proceso de consulta. Doctor, un trabajo realmente pues exhaustivo, muy preciso también, de mucho trabajo. Invitamos a que las personas, supongo que toda la información sobre el seminario, de cada cuándo hay seminarios y las ligas para que pueda participar la población, están disponibles en la página de el COLEF, ¿cierto? No estoy seguro si están en la página del COLEF. Yo creo que sería muy importante tenerlas, sí, pero porque estamos colaborando como institución. Como institución estamos participando y creo que es un proceso de vinculación también muy interesante, porque no está ligado a un proyecto de investigación como tal, sino es en un proceso que tiene que ver directamente con el diseño de política pública. Sin embargo, toda la información está en la página del Consejo de Cuenca, que es cuencarriobravo.org. Entonces, cualquier interesado puede entrar a la página, ver los antecedentes de estos procesos de consulta y también entrar al formulario y hacer sus propuestas. Creo que es muy importante que se considere que este es el mecanismo que se está proponiendo para que las opiniones de todos sean incorporadas y sean analizadas y consideradas. Creo que también es necesario mencionar, y lo hemos discutido en el grupo de trabajo, que las expectativas deben ser realistas. No se trata de realizar todos los proyectos y acciones que se listen ahí. Se tiene que ver cuáles son sus posibilidades reales de llevarse a cabo, pero sí darle seguimiento. Hay documentos ya de los programas hídricos anteriores en donde están listados muchos proyectos, pero no se les ha dado el seguimiento para saber cuál es su nivel real de avance. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante el tema. Gracias por compartir con nosotros el trabajo que están realizando en conjunto con otros especialistas. Nos despedimos y le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Gracias por la invitación y con mucho gusto compartimos estos procesos. Muchísimas gracias. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Diálogos desde la Frontera, en Twitter como @diálogoscolef. Nos vemos en la próxima emisión. Mi nombre es Nancy Utley. Hasta muy pronto.